En el siguiente video tutorial se explicarán las diferentes opciones disponibles en el software MagnetFill a la hora de replantear una carretera. En la descripción del vídeo se dejarán enlaces para descargar tanto el programa como los datos que se van a usar. Estos datos los podemos ver en la vista mapa. Son diferentes puntos distribuidos por el terreno y una carretera con su eje, su rasante y sus secciones transversales. Como podemos ver aquí, carretera, el eje, la rasante y las secciones transversales. A la hora de replantear dentro del software existen diferentes opciones y lo mismo ocurre para replantear una carretera. Dependiendo de la fase del proyecto en la que nos encontremos, usaremos un elemento para replantear u otro. Por ejemplo, taludes, carreteras o, si se quiere analizar la carretera, análisis de carretera. Comenzaremos por talud. Primero seleccionar el archivo que se quiere usar. Pulsamos siguiente y seleccionamos los parámetros de replanteo. Pk de inicio, el intervalo que se quiere usar, el punto desde el que comenzará el talud y su orientación y los desplazamientos si fueran necesarios. En la parte inferior podemos ver la sección, de modo que podemos comprobar que esté todo correctamente. El punto amarillo indica el punto donde va a iniciarse el talud y la orientación. Tan solo nos queda seleccionar taludes, tanto de desmonte como de terraplén, bien seleccionándolos desde las plantillas que ofrece Magnet o introduciéndolos manualmente. Pulsando replantear, directamente saltaremos a la vista mapa. Para trabajar en este vídeo usaremos un simulador con el que podemos movernos libremente a lo largo del mapa. El punto que se tiene que replantear está marcado por la por la diana azul sobre fondo amarillo. Lo podemos variar mediante estas flechas, moviéndonos a lo largo de la carretera. PK5, PK10. Y nuestra posición está indicada por una diana y, en el caso de que estemos en movimiento, por una flecha. En la pantalla se pueden ver 4 parámetros. Pulsando sobre cada uno de ellos se puede seleccionar lo que se quiere mostrar en cada caso. También existen diferentes vistas a la hora de replantear. Si pulsamos en la barra superior, vemos que existen 5 en este caso. Vista de datos nos muestra todos los datos que podemos seleccionar. Vista normal nos indica la posición a la que tenemos que llegar y el movimiento marcado en verde. Vista superior une nuestra posición y el punto a replantear mediante una línea. Y por último, la sección transversal. Aquí vemos marcado el segmento que estamos replanteando, en este caso el talud, marcado por el PI, el punto donde se juntan la carretera y el talud, y el PA, el punto donde se junta el terreno y el talud. El siguiente elemento sería el replanteo de carretera. Del mismo modo que antes, seleccionamos el fichero, el PK inicial y el intervalo, el punto del segmento que queremos replantear y los desplazamientos si fueran necesarios, indicando la distancia y la dirección. En este caso los dejaremos a 0. Pulsando en replantear, directamente saltará otra vez la sección transversal. Si en un momento dado quisiéramos tener información no solo del punto que hemos seleccionado, sino de cualquier otro, pulsando en el botón menú, fijar referencias, podemos seleccionar tanto puntos
como segmentos dentro de esa sección transversal. Ahora, si vamos a la vista de datos, vemos como en la parte inferior se nos ofrece la información referente al punto y a ese segmento en concreto. Esto también lo podemos poner en los parámetros. Por ejemplo, la pendiente y el desmonte de terraplén hasta ese punto. La última de las opciones es análisis de carretera, que se centra en ofrecer las herramientas necesarias para analizar la carretera. En este caso no iremos fijados a ningún PK, sino que dependiendo de dónde estemos, el sistema nos ofrecerá datos de ese punto. Introduciremos los taludes y en la vista mapa podemos ver cómo el punto de replanteo se mueve a la vez que la flecha, a la vez que nuestra posición. Si nos ponemos sobre la plataforma, ambos son el mismo punto. Siempre nos ofrece el dato del punto en el que nos encontremos. Uno de los elementos más útiles a la hora de replantear es la barra que encontramos a la izquierda, que nos muestra en vertical la distancia y con un indicador hacia dónde tenemos que movernos para llegar a la plataforma. Si ponemos la sección transversal podemos ver cómo, según nos vamos moviendo, varían los parámetros que nos ofrece el sistema. Siempre nos indica el segmento sobre el que nos encontramos. A continuación se explicarán las diferentes opciones que existen en el software a la hora de replantear una carretera o elementos adyacentes a ella, partiendo de elementos simples como pueden ser puntos y líneas. Por ejemplo, añadiremos una línea a partir de 2 puntos. Editar línea. Añadir. La nombraremos como eje y seleccionaremos 2 puntos desde el mapa. Por ejemplo, el punto 7 y el 8, que cruzan la carretera. Si nos vamos al mapa vemos que tenemos una línea perfectamente definida. Podría ser, por ejemplo, una obra de drenaje que cruza la carretera por la parte inferior. Crearemos un eje a partir de ella y podríamos irnos a replantear carretera para replantearla. Seleccionaremos el eje y dándole a siguiente, el sistema entiende que solo hay una línea, no hay ninguna superficie asociada a la misma, con lo que nos deja en este momento crear la superficie que necesitemos. Por ejemplo, 1 metro a cada lado del eje, una ligera caída y una pequeña pared. Ya tenemos nuestro drenaje perfectamente definido. Si le damos a siguiente, continuaremos con las opciones que hemos visto anteriormente. PK de inicio, intervalo de replanteo y el punto que se quiere replantear. Si nos vamos a la vista mapa, podemos ver que solo existe esa línea. Esa sección ficticia solo existe a la hora de replantearla, solo la veremos en la sección transversal. Pero podemos trabajar con ella perfectamente. Normalmente a la hora de definir una carretera usamos siempre las secciones cajeadas, eje rasante y las secciones transversales. Pero Magnet Fill está preparado para trabajar con líneas de rotura. Esto es, para definir nuestra carretera a partir de las polilíneas que la conforman. Veremos esto muy rápidamente. Primero importaremos unas polilíneas. Si nos vamos a la vista mapa vemos que conforman una carretera. Para crear una carretera a partir de estas polilíneas tan solo tendríamos que crear un eje y una superficie asociada a ellas. Nos vamos a carreteras,
y añadimos un set de polilíneas. Seleccionamos nuestras polilíneas y le damos a OK. Ahora tan solo tenemos que editar la carretera. Añadiremos una carretera nueva. Le asociamos una polilínea a modo de alineación central, a modo de eje, y una superficie, el set que hemos creado. Ya tenemos nuestra carretera creada. Esta definición de carretera es bastante más precisa y más ligera que la que usamos habitualmente. Las polilíneas ofrecen un modelo continuo, no hay que interpolar entre secciones y ocupan bastante menos espacio que la definición tradicional. Si queremos replantearlo, tan solo tenemos que seleccionar la carretera y operar como hemos hecho antes. PK, intervalo de replanteo, el punto que se quiere replantear. Y trabajaríamos igual que en el caso anterior. Otra de las cosas que podemos hacer es usar un MDT de fondo para replantear nuestra carretera. Para ello tan solo tendríamos que importar un MDT desde la herramienta de intercambio. Pero en este caso lo que vamos a hacer va a ser calcular uno nuevo usando los puntos que tenemos en el terreno. Si nos vamos a calcular superficie y seleccionamos crear, tan solo tenemos que añadir los puntos, en este caso todos los que tenemos, y ponerle nombre al MDT. El sistema nos da los resultados y podemos verlo en el mapa. Si nos vamos a la herramienta de mapa, podemos ver este mismo MDT cargado de fondo. Ahora lo único que tendríamos que hacer sería darle a replantear superficie, seleccionar nuestro MDT y marcar la casilla de utilizar alineación. A continuación el sistema nos pedirá la alineación que queremos replantear. Ahora si seleccionamos los parámetros podemos tener en cuenta el desmonte a la superficie y el desmonte al eje. Podemos ir combinando varios de los parámetros que nos ofrece el sistema para replantear como mejor nos convenga.